Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Cómo han estado ustedes? Qué rico que estemos por aquí otra vez, esto es una maravilla, definitivamente. Así que, bueno, aquí estamos, felices de compartir este momento con ustedes otra vez y muy contento de seguir compartiendo también algunas informaciones que yo sé que nos ayudan a todos, que nos catapultan a muchas cosas muy especiales. Y hoy elegimos un tema que a mí me parece que es como de todos los días, y es el motor humano, salud y energía. El motor humano, salud y energía. Yo creo que cuando pensamos en el motorcito humano, inmediatamente muchos de ustedes empiezan a pensar, por supuesto, en la imagen que enviamos en la invitación del corazón, ese que no se cansa de latir, ese que siempre está contándonos historias después de cada latido y en cada momento, ese que nos dice, bueno, aquí estamos, ese que nos llama al orden y nos dice también, venga, que es muy importante hacer pausitas, es muy importante también volver otra vez a esos puntos de armonía y equilibrio que estamos buscando continuamente. Así que, bueno, empecemos a hablar de este tema tan especial, tan fascinante, porque yo creo que aquí vienen cosas de verdad muy reveladoras. Miren, hablar de el motor humano implica también hablar de energía. Energía, esto es muy importante. Energía, y esa energía, cuando uno está mencionando de esto, estamos diciendo que esa energía nos debe llevar inmediatamente a la memoria y a recordar por allá la biología del bachillerato, donde hablábamos de las mitocondrias. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran las mitocondrias? Bueno, yo quisiera que me pusieran por ahí a ver qué tanto se acuerdan ustedes de las mitocondrias. Y esas mitocondrias básicamente son las unidades energéticas de las células, y de ellas depende en gran parte toda la energía de todo nuestro cuerpo, y por eso es tan importante que las tengamos en cuenta. Incluso recientemente con lo del COVID nos dimos cuenta de que una de las cosas que más afectaba el COVID era precisamente la producción de energía a través de esas mitocondrias. Y resulta que las mitocondrias son una partecita de las células que se encarga de producir prácticamente toda la energía para todo el cuerpo, y de esa producción de la energía depende que nosotros podamos estar bien en todos los sentidos. De esa producción de energía depende que nosotros produzcamos, no sé si se acuerdan, una cosa que se llama la ADP, el ADP y el ATP, adenosin difosfato y adenosin trifosfato. ¿Y eso con qué se come? El adenosin difosfato y trifosfato son simplemente moléculas de fósforo. Y el fósforo, como un fosforito que uno enciende, es el que nos enciende a nosotros también y nos permite que la vida siga su curso de manera normal y que todos los órganos y sistemas funcionen correctamente. Esa es como la pilita que nosotros tenemos dentro, y sí que esa pilita la necesita ese corazón, ese corazón. Ay, no, Alejo, revivamos nuestra historia, qué maravilla. Bueno, qué maravilla ese mensaje, qué bueno. Entonces sí, revivamos la historia y llenémonos de esa energía que está circulando por todo nuestro cuerpo y que nos está diciendo, en verdad vale la pena mantener un nivel energético muy bueno para poder llegar a cosas tan importantes. Entonces pensemos en esto. Esas mitocondrias realizan un ciclo muy complejo que se llama el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o el ciclo de la fosforilación oxidativa. Tiene muchos nombres, pero al final lo que les digo, lo importante es que esas mitocondrias producen energía, y esa energía a su vez es la que nos va a permitir transportar electrones. La vida es cuestión de movimiento, y si nosotros decimos que la vida es cuestión de movimiento, estamos diciendo también que la vida necesita de esos electrones. Siempre esos electrones que están orbitando en el átomo, entonces cuando se excitan suficientes logran saltar de una órbita a la otra, y eso es lo que permite entonces que podamos realizar todas nuestras funciones. De hecho, la vida en ese orden de ideas es electrones.
En cambio, cuando hay muchas cargas positivas, los electrones tienen carga negativa, cuando hay muchas cargas positivas, se depositan en el cuerpo lo que nosotros conocemos como los radicales libres, y esos radicales libres son los que son responsables prácticamente de todas las enfermedades en nuestro cuerpo. Así que se trata de eliminar cargas positivas, positrones, y de incrementar los electrones. Por eso uno se siente muy bien cuando la vida lo premia y le deja ir unos días al mar y a la playa y camina descalzo sobre la playa, porque ese golpeteo de las olas sobre la playa empieza a despedir millones y millones de electrones que hacen que nos sintamos tan bien. ¿Ustedes han visto alguna vez un costeño estresado? Eso sí que sería una especie en extinción, pero eso en parte se debe a que la atmósfera se llena de esos iones, insisto, negativos, electrones, que nos van a permitir sentirnos en buenas condiciones. En cambio, dense cuenta, yo recuerdo, yo tenía una paciente, es una anécdota muy bonita, porque ella llegaba a la consulta y podía estar haciendo el día soleado más bonito, y de pronto ella decía, hoy va a llover. Y yo, pero pues, ¿cómo se...? No, aquí me están diciendo que esta mujer que vive en Cartagena no va a la playa. Yo esto no lo puedo creer, eso es imperdonable. Pilas pues, eso es muy importante. Entonces, recordando a esta paciente, ella podía hacer el día más bonito del mundo, y de pronto empezaba a decir, uy, no, ya, ahorita va a llover. Y yo, pero ¿cómo que va a llover? Mira el cielo, mira... No, ahorita va a llover. La atmósfera está cargada. Y resulta que a ella le habían operado de una gastritis y tenía una cicatriz, lo que se llama una cicatriz mediana, y una cicatriz que la cruzaba de la colecistectomía. Le habían sacado la vesícula en esas cirugías que se hacían antes, que eran unos machetazos grandotes. Y resulta que donde se cruzaban esas dos cicatrices, ella decía, cuando va a llover, yo siento que a mí me duele ese punto de cruce. Y realmente lo que ocurre es que cuando se juntan esas cicatrices, imagínense lo que ocurre inmediatamente cuando la atmósfera se carga de iones positivos, como cuando va a haber una tormenta, inmediatamente esa cicatriz le avisaba a ella, y preciso. Ese era mucho mejor predictor del clima que el instituto que nos refiere supuestamente cómo va a estar el clima del día. Así que esto era bien especial, porque definitivamente en esos electrones está la vida, y por supuesto de nosotros depende que empecemos a acumular más electrones. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, y eso es muy importante. Entonces pensemos en esto. A ver, el corazón empieza a latir incluso antes de que se forme el cerebro. Por eso hay muchas personas que cuestionan, bueno, ¿y dónde está el verdadero cerebro? ¿Y dónde reside el verdadero cerebro si es que el corazón empieza a latir antes de que se forme ese cerebro? Y resulta que se han hecho estudios bien interesantes en el Instituto HeartMath de California, donde muestran cómo 4.5 milisegundos antes de que el cerebro capte una información recibida a través de los órganos de los sentidos, ya el corazón lo ha sentido. Es decir, siente y percibe primero el corazón que el cerebro mismo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, madre, entonces esas 50,000 neuronas o neuritas, como le dicen a las neuronas del corazón, realmente están teniendo una función demasiado importante, porque esas neuritas están captando prontísimamente todas las informaciones que nos están llegando desde el exterior, y de ahí la importancia de la que la sabiduría oriental ha llamado la intuición, que no es otra cosa que esa posibilidad de conectar el corazón con la mente. Es decir, esto que nosotros llamamos la emoción del amor con ese cerebro que empieza a alimentar sus ideas desde el corazón. Entonces imagínense si es importante o no que tengamos eso claro. Y por eso el corazón, dicen por ahí quienes lo hablan de manera poética, no sabe de matemáticas en cuanto, o mejor dicho, en las matemáticas del corazón no existe la separación. En las matemáticas del corazón, él ve todo como si estuviera fusionado, como si fuéramos una única
unidad, una única humanidad, una sola raza, una sola religión, que es la del amor, y precisamente por eso es tan importante entender ese prodigio que es esta maquinita, ese motor tan especial que nos da salud y energía. Y por supuesto, esa energía del corazón depende de muchas cosas. Lo primero, hay un entorno. El entorno muchas veces no es otra cosa que el reflejo del interior, es decir, de lo que nosotros estamos viviendo adentro, y entonces ese entorno se conecta o se contacta con todo lo que hay ahí en el exterior, pero lo impregna a través de aquello que estamos sintiendo y de esas emociones, que estamos viviendo en nuestro interior. Y fíjense, cuando uno dice estamos viviendo, lleva las manos consciente o inconscientemente al corazón, como entendiendo perfectamente que esa intuición ya nos va dictando que el entorno es ese reflejo de lo que estamos viviendo adentro. Y por eso alguien decía, el idioma del corazón es el amor. El idioma del corazón es el amor. Mucho más allá de la retórica, esto tiene demasiado sentido, porque en verdad cuando la gente entiende esto se da cuenta de que a través de esa emoción el corazón se organiza, entra en lo que se llama la coherencia cardíaca, y esa coherencia cardíaca le permite a ese ser que está pensando, sintiendo y actuando en una misma dirección de manera correcta y enfocada, le permite que ese campo electromagnético se amplíe, y por eso empieza a primar esa cosa que hemos llamado los órdenes del amor. Y hay formas, incluso que uno tiene de escanear cómo está eso por dentro, cómo está sintiéndose ese órgano tan especial, pero también los demás sentidos. Por eso vamos a hacer, y ahí les dejo fijado mejor este teléfono aquí abajo, para quienes quieran inscribirse, porque el jueves 25 y el martes 30 de este mes, o sea, ya, vamos a hacer a las 6:30 de la tarde vía streaming un encuentro, un evento muy especial que se va a llamar el escáner de ti mismo. Los invito a que se comuniquen a ese teléfono que les dejo aquí, o también pueden ver en el link de mi bio esa conexión que vamos a tener con el escáner de ti mismo, y en mis historias también está la manera de ustedes inscribirse para que no se pierdan esto, porque es un método bien interesante que nos permite escanear y saber realmente cómo nos sentimos desde el punto de vista físico, emocional y mental, y por supuesto esto hace mucha parte de lo que estamos diciendo hoy. Entonces pensemos, ese corazón de alguna manera está percibiendo, recordando y tomando decisiones, insisto, antes que el cerebro. Además ocurre una cosa muy especial, y es que el corazón tiene una sustancia que se llama el factor natriurético, que inhibe las hormonas del estrés y libera oxitocina, que es la molécula que hemos llamado la molécula del amor o de los vínculos, o la vinculina. Entonces fíjense que no es retórica barata ni es simplemente poesía por allá de tercer... No, esto es muy importante. Eso significa que cuando estamos bajo los órdenes del amor, ese factor natriurético se incrementa y disminuye nuestra cantidad o nuestras sustancias del estrés en nuestro cuerpo. ¿Qué implica eso? Que cuando estamos estresados, muy probablemente estamos alejados de nuestro corazón, estamos alejados de nuestro centro, estamos alejados del amor, y esto va a implicar desde el punto de vista físico algún tipo de alteraciones. Ese campo electromagnético cambia en función de las emociones, y entonces si nosotros vivimos en armonía, pues ese corazón está emitiendo un campo electromagnético perfectamente coherente, que es capaz de tocar el corazón del otro y es capaz de abrazar al otro, de sentirlo en su interior, de darnos cuenta de que en verdad somos una unidad. Allí no existe espacio para la crítica, ni para el juicio, ni para los veredictos. No, allí existe un espacio simplemente para el encuentro con el
el otro desde las virtudes de cada uno y por supuesto compartiendo esos dones, esas destrezas, esas habilidades que tenemos para poder entonces ahí sí hacer una sumatoria. En cambio, si estamos en un momento de caos, en un momento de mucha dificultad, en un momento de mucha angustia, ese corazón literalmente se arruga y realmente lo que hace es que disminuye su elasticidad en un momento determinado y ese corazón nos lleva a que, por supuesto, nosotros empecemos a acumular esos radicales libres de los que hacíamos mención ahora y se están emitiendo infinitamente menos electrones que son los que nos van a producir salud. Asocien siempre electrones con salud, asocien cargas positivas con radicales libres. Es cierto que existen algunos radicales libres, por ejemplo hay uno que se llama el óxido nítrico que produce vasodilatación, es decir, que dilata las arterias y las venas y eso puede ser muy favorable en un momento determinado, pero digamos que la gran mayoría de los radicales libres tiene un efecto tóxico en nuestro cuerpo. Entonces, pensemos en esto. Si esto que les estoy diciendo es cierto y partamos de la base de que lo es, entonces resulta que el conocimiento de ese corazón es inmediato, es prácticamente inmediato e instantáneo, distinto desde el cerebro que tiene que utilizar todas las vías de los órganos de los sentidos, la audición, la visión, el olfato, el gusto, el tacto, para poder llegar a construir una realidad, una imagen específica que le permita a través del lóbulo prefrontal empezar a tomar decisiones que por supuesto lo lleven a que seguramente vaya dirigido su esfuerzo a algo especial. Pero en un estado de coherencia del corazón existe esa especie de conexión con esa inteligencia superior que nos permite escuchar, desarrollar la paciencia o esa ciencia de la paz, por supuesto entrar en ese estado de cooperación entendiendo que todos somos esa única unidad y nos permite envalentonarnos, tener el coraje suficiente como para que a través de ello cada uno de nosotros empiece a confiar en su intuición. Ojo a esto, porque nos dijeron que las mujeres tienen un sexto sentido, los hombres también tenemos ese sentido, simplemente que las mujeres son un poco más sensibles que nosotros, pero si cualquiera se lo propone, esa herramienta tan valiosa que es la intuición es la que te va a dictar qué hacer en un momento en que tengas dudas y te lo va a dictar mucho antes de que tu cerebro razone. Y esto es bien interesante, se han hecho experiencias en ese instituto que les estaba mencionando donde nos muestran con claridad cómo de verdad el corazón toma decisiones antes que el cerebro. Y si además ese corazón está habitando en el silencio, es decir, si logramos acallar, insisto, ese ruido de las emociones, entonces los patrones vibracionales de ese corazón van a lograr que nuestros pensamientos y emociones se modifiquen y nos van a llevar a un estado de armonía y de equilibrio. Pensemos en esto. Cada latido del corazón está emitiendo una energía aproximadamente de 2.5 vatios. Eso no es para nada despreciable. Cada latido implica el consumo de ese tipo de energía y entonces pensemos en esto. Si el latido cardíaco se sintoniza de una manera adecuada, está bombeando aproximadamente 300 litros de sangre en una hora. Ustedes se imaginan esa perfección de ese motor que nos da salud y vida. Esos 300 litros en una hora son suficientes como para que en el día nosotros estemos bombeando cerca de 7.200 litros en un día promedio, ¿sí? 7.200 litros, imagínense qué motor tan perfecto es este que ni siquiera tiene que descansar de noche, ¿qué tal? ¿No? Está activo continuamente y está produciendo aproximadamente en un año 2 millones, ojo a esto, 2 millones de litros al año de sangre bombeada. Esto es más o menos bombear mucho más allá que una piscina olímpica, por ejemplo, ¿no? Imagínense todo lo que estamos bombeando nosotros continuamente. Y eso implica que también estamos bombeando por hora algo así como 300 kilos de sangre. 300 kilos de sangre, Dios mío, es que es una máquina perfecta. Eso es algo así como 7.2 toneladas al día de sangre. Eso significa 2.000 toneladas en un año.
Para que se hagan una idea, un Airbus, un avión de estos tan grandote, puede cargar algo así como 267 toneladas, mientras el corazón está, ojo a esto, emitiendo o cargando esas 2.000 toneladas al año. 2.000 toneladas al año. Esto es una absoluta perfección. Yo por eso es que no me canso de recordarles a ustedes la importancia que tiene esto de sorprendernos con la perfección de nuestro cuerpo. Cuando en verdad estamos al unísono con nuestro cuerpo, entonces llegamos a ese punto de equilibrio y armonía tan especial que evitan que caigamos en el mundo de la hostilidad y que dejemos de ver el mundo de manera hostil y que, entre otras cosas, empecemos a disminuir la prisa. Esto sí que es bien importante. Si disminuimos esa prisa, entonces, ojo a esto, porque nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que depende de eso que estemos sintiendo en nuestro interior y de cómo estemos gestionando nuestras emociones, depende que ese corazón se agite o no más de la cuenta. Por supuesto, tenemos derecho a excitarnos. Hombre, ¿cómo no excitarnos sabiendo que Karol G llenó 4 veces el Estadio Santiago Bernabéu en España y que es la primera latina que logra hacer una cosa como estas? ¿Cómo no excitarnos con lo que vimos con la Selección Colombia recientemente, a pesar de que no fuimos campeones? ¿Cómo no excitarnos cuando nos encontramos con la persona amada? ¿Cómo no excitarnos cuando estamos realizando lo que nos place y lo que nos produce una cierta satisfacción interior? Entonces, fíjense, en casi que toda la historia de nuestra vida como humanidad hemos estado en una acción de ataque o huida. Y esto depende mucho de la respuesta límbica, que no es otra cosa que esa representación en el cerebro de la amígdala y el hipocampo, donde se guardan los recuerdos pero se les dan emociones. Esa respuesta límbica suele ser una respuesta muy primitiva que se basa en escenas que vivimos anteriormente, muchas cosas que quedaron por allá sin resolver. Pero en cambio, cuando estamos en un estado, en lugar de ataque, de huida, o estamos en un estado de meditación, de relajación, de calma, pues hay un mínimo desgaste, pero hay una máxima eficiencia y máxima eficacia. Démonos cuenta, aquí estamos conectadas más de 160 personas, y cada uno de nosotros, cuando está escuchando estas maravillas, empieza a hacer que su corazón me encantó, hasta ver al Din emociona, pero claro, eso es lo que más emociona en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en ese código del sentir, ese oscilador eléctrico, maestro, y cuando nos juntamos todos a vibrar en esa misma frecuencia, esto que estamos sintiendo en este momento, al maravillarnos por todas estas cosas, hace que los que están alrededor sí o sí se contagien de lo que ustedes están proyectando en un momento determinado. Entonces pensemos en esto. Hay una onda de presión que bombea el corazón en cada latido. Acuérdense, este es el momento de la sístole, de la contracción, y el de la diástole, cuando el corazón vuelve y se llena con la sangre de retorno a través de las venas, para después de haber pasado, después pasar por los pulmones y oxigenarse, y luego bombearse nuevamente, pero ya oxigenada. Esa onda de presión, esa onda de calor, va a producir un campo electromagnético perfectamente notorio en el otro, y alguien puede saber cuando lo abrazas de corazón o cuando simplemente das un abrazo protocolario en el que, como dicen los españoles, hay que sacar el culo, ¿eh? Bueno, eso es una palabra castiza de los españoles, así que no me regañen, pensemos en esto. Entonces, ojo, porque antes de una mirada, antes de una palabra, antes de un gesto, ya el corazón nos está acercando en un momento determinado, porque él percibe que se está gestando una emoción en nuestro interior, y esa emoción que se está gestando inmediatamente nos está conectando con tantas cosas maravillosas. Un saludo para ti también, doctora Magdalena, un abrazote gigante. Pensemos en esto. Por eso los egipcios a esto le decían, al corazón le decían, o lo encontraban, lo relacionaban como el punto de acceso de las emociones, de la memoria y el alma, decían ellos. Y hay muchas visiones en las culturas diferentes que llevan a que pensemos que el corazón es el asiento mismo de la inteligencia,
es muy importante porque esas culturas, por ejemplo, los hinduistas dicen que allí reside Dios, me parece una cosa preciosa, y es que en verdad yo creo que en tanta perfección tenemos que encontrar una cosa que no nos puede dejar de sorprendernos, y esto es muy, muy bonito. Liberarse, ojo a esto, la acción del corazón es siempre estar en movimiento. Y el movimiento lo que está haciendo continuamente recordándonos que somos libres, y por eso en cada latido estamos expresando nuestra libertad. Y por eso cuando en cambio nos atamos a alguna cosa y nos apegamos a algo y no somos capaces de salir de ese apego, entonces nuestro corazón se arruga literalmente, y en ese momento empezamos a sentir esa evidencia de que aparentemente mucho de lo que nos sobra es lo que realmente nos falta. Cuando en cambio nosotros estamos en ese movimiento de tener o de pretender retener al otro o a lo otro, porque pueden ser cosas materiales también, entonces ese corazón empieza a perder libertad. Por eso definitivamente el amor con desapego es el verdadero amor. El verdadero amor no necesita poseer nada. El verdadero amor hace que cada latido genere una especie de vacío que nos permite sentir en pleno sin resistirnos. Y por eso la gran virtud del corazón es que está entregando todo lo que tiene en su interior y no mide para nada esa capacidad de entrega. Por eso los aspectos relacionales empiezan desde que nuestro corazón se sintoniza con el corazón de los otros. Ojo a esto, porque cuando sintonizamos el corazón en el dial correcto, lo único que puede escucharse en esa radio que emite el corazón es amor. Y si estamos emitiendo amor, entonces imagínense lo que está ocurriendo en nuestro interior y lo que está cambiando por completo. El corazón no descansa en ningún momento. Ojo a esto. Es posible que, por supuesto, en un momento determinado haga lo que se llama una bradicardia sinusal, o sea, disminuye la frecuencia de los latidos, y por supuesto será mucho mayor la exigencia cuando estamos haciendo ejercicio. Pero mientras oscile en un rango de frecuencias permitidas desde el punto de vista fisiológico, pues eso es lo que nos permite a nosotros seguirnos emocionando, excitando, y no simplemente tener la vida del doctor Spock de viaje a las estrellas, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Cuando ese corazón, que tiene 12 pétalos desde la visión energética de los orientales, inmediatamente empieza a brotar como esa florecita que en capullo empieza a salir, esos 12 pétalos están revelando la verdadera belleza de nuestra existencia. Esos 12 pétalos podemos nosotros sentirlos de una manera especial. Y eso lo vamos a ver, Camilo, ahora que estás preguntando de cómo escanear el corazón de nosotros mismos, lo vamos a ver en este evento tan especial que les decía, vamos a hacer el jueves 25 y el martes 30 de julio, 6:30 de la tarde, hora Colombia, en esto que hemos denominado el escáner de ti mismo. Ahí vamos a aprender precisamente a diferenciar cómo podemos hacer este tipo de cosas y cómo podemos saber en un momento determinado, con herramientas muy simples, cómo está ese corazón respecto de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico, de incluso la producción y la generación de ideas que nos permiten estar en ese estado, insisto, de homeostasis, de equilibrio. Así que no se pierdan este evento tan especial, de verdad que vale mucho la pena. Recuerden que en el link de mi bio está esa información, está también en las historias, está también en este teléfono que les fijé allí abajo, y por eso quienes de verdad no se quieran perder esto, por favor háganlo, porque sé que va a ser una herramienta que nos va a permitir avanzar con mucha certeza en muchas cosas que estamos viviendo. Pensemos en eso. Cuando el corazón florece, necesariamente tenemos que hablar de las 3 virtudes máximas o de las 3 cualidades máximas del ser humano en cuanto a lo que sentimos: paz, amor y libertad. Y recordemos, la paz se conquista cuando hemos superado el pasado. El amor se conquista cuando aprendemos a vivir en presente. Y la libertad se conquista cuando nos proyectamos al futuro con seguridad y con
absoluta calma en nuestro interior, con plenitud y confianza de que las cosas van a salir bien. Así que esto es bien importante, conquistar el futuro es conquistar la libertad. Y ese corazón nos está invitando, insisto, en cada latido a vivir en libertad. Ustedes se imaginan lo que es esto, ese corazón en cada segundo recordándonoslo, y nosotros a veces nos hacemos los locos y no caemos en cuenta. En cambio, fíjense qué pasa. Y yo quiero que ustedes mismos pongan allí su granito de arena y hagamos este live juntos porque ya estoy como emocionado. Cuando alguien tiene mucho miedo, ¿qué pasa? Que en lugar de explotar y manifestar, implosionamos y entonces se disparan los sistemas de estrés. Ese sistema de estrés que está regulado básicamente desde las suprarrenales empieza a producir cortisol y ACTH y adrenalina. Y entonces, ¿qué le ocurre al corazón cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo primero que manifestamos? Pues eso, taquicardia, se incrementa la frecuencia cardíaca porque el sistema límbico inmediatamente entra en alerta y entonces cuando ese corazón se acelera, inmediatamente el tallo cerebral identifica que hay una situación de riesgo y dispara todos los mecanismos del estrés, dispara todas esas enfermedades porque están inscritas allí en nuestro cerebro más arquetípico y desde ahí precisamente entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos registrando vivencias que habíamos experimentado pero que se traen a ese momento presente como si en ese momento se estuvieran viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si eso ocurre, inmediatamente entramos en esa acción de ataque o huida y empieza el desgaste mayor, porque ese estrés continuado es muy importante que tengamos una cierta dosis de estrés. Hans Selye, que fue el que describió el término estrés, decía, existe un euestrés. El sufijo eu significa normal. Ya les he dicho en algunas ocasiones, yo les digo que ustedes están eutiroideos y eso significa que la tiroides está funcionando normal. Un euestrés significa un estrés normal y necesario para que en un momento determinado podamos reaccionar de manera adecuada ante una situación de peligro eventual. Entonces, eso es importante, pero cuando esto se mantiene en el tiempo, ese estado de alerta altera nuestros sistemas simpático, que ya lo dijimos, no es ni tan simpático, y parasimpático, y entonces nos hace entrar en un estado de mucha angustia, de mucha ansiedad, que finalmente se va a transmitir a todos nuestros órganos y tejidos, porque cuando ese corazón late más apresuradamente, ojo, producto del estrés, bien distinto a cuando estás haciendo ejercicio, porque en el ejercicio lo que se liberan no son hormonas del estrés, sino una cosa que se llaman las endorfinas. Es toda una farmacopea, es una producción de sustancias maravillosas y entonces esa farmacopea del ejercicio nos lleva a que liberemos endorfinas y el corazón late más a prisa, pero desde el placer. Y entonces empieza a sentirse en una alegría, en una sensación de que, pucha, no cabemos en el cuerpo y cada imagen, cada color incide en nuestra fisiología y cualquier cosa que veamos en ese momento inmediatamente nos llena de esa paz, de esa alegría que estamos buscando. Y ni qué decir cuando alguien nos da una caricia o nosotros mismos brindamos una caricia. Imagínense lo que pasa, uno cree que simplemente que rozamos a alguien con una intención de mostrarle nuestro cariño, pero allí, en ese abrazo, en ese beso, en esa cercanía del otro, solamente con estar en presencia del otro, que algunos llaman las maripositas, esos son puros electrones que se están saltando de un orbital a otro, así que la próxima vez que quieran expresarle cariño a alguien, díganle, no te imaginas lo que saltan mis electrones y mis orbitales en mis átomos cuando te veo. Si no entiende, entonces le dicen, venga, vaya a este live y revíselo para que entienda lo que le estoy diciendo. Pero en todo caso, dile, se me activaron mis electrones en este momento. Eso es muy importante, ¿sí? Esa solución que estamos viendo en ese momento nos lleva a que al final de los capilares, esas terminales de las arterias, en ese momento, en esos capilares, hay lo que se llaman pequeños glomus, que son como corazoncitos muy pequeños en las terminales de las arterias. Esos corazoncitos tan bonitos empiezan en un momento determinado a abrirse, y ese abrirse los lleva a que se perfundan más esos tejidos.
Qué rico saludar a la coach de vida, qué bueno verte y qué bueno saber que ya estás mucho mejor, qué bueno, me encanta. Eso también es parte de encontrarnos con el corazón. A veces cuando nos enfermamos y nos da alguna patología que no revista mucha gravedad, pero que nos indispone demasiado, por ejemplo, un absceso periamigdaliano que es bien complejo a veces, eso lo que nos está diciendo es, vuelve a acercarte a tu corazón, vuelve a permitir que esos glóbulos perfundan todos nuestros órganos y sistemas, vuelve a permitir que el diafragma, ese músculo que separa el tórax del abdomen, esté en ese sitio de privilegio que nos permite aprender del pasado pero conectarnos con el presente. Por eso decimos, ahí, en ese sitio de máxima fricción que es el diafragma, se vive esa dicotomía entre el pasado y el presente. Cuando estamos en presente, miren las cosas tan bonitas que ocurren. Nos llenamos de devoción. ¿Y qué es la devoción? Casi que una fe absoluta y total sin ningún tipo de condicionamiento, y eso hace que en ese momento nosotros de verdad experimentemos más luz en nuestro interior. Dicho de otra manera, cuando nos enfermamos estamos perdiendo electrones y estamos perdiendo luz en nuestro interior, y por eso hay que volver a recuperar la luz. Y esa luz no parte necesariamente de la luz eléctrica que tenemos aquí al frente, ni siquiera de la luz externa por un día soleado maravilloso, que por supuesto también lo es, pero además parte de la luz interior que nosotros estamos generando a través de expresar nuestra verdad, a través de expresar nuestra voluntad, a través de poner en movimiento ese propósito que nos hemos fijado y que le va a ayudar a tantos a volver a encontrar ese centro que estaba buscando. Yo siempre lo he dicho en mis charlas, ¿por qué el corazón está aquí y no en cualquier otro centro? Porque ahí, en el cuarto centro, está el centro de los 7 chakras que hemos visto tan preciosamente, y yo quiero compartirles eso en los 7 códigos de la energía. Otro curso bellísimo, de verdad, modestia aparte, que hicimos, y que no se imaginan la cantidad de testimonios tan bellos. Por eso, ahí, cuando se empieza a desarrollar la intuición, digámoslo así, ese sol interior, esa fuente de luz interior, ese ángel guardián que todos tenemos, empieza a despertar de nuevo en nosotros la capacidad de co-crear y darnos cuenta de que nosotros estamos generando el entorno en el que estamos viviendo, y generamos también a través de todo ese potencial esa conducta que nos permite conectarnos con el plan mayor. Pensemos en esto. Pensemos en esto es muy importante. En cambio, la relajación afecta la expresión de más de 1500 genes en nuestro organismo. Cuando estamos en un estado de tranquilidad, cuando estamos en un estado de paz, de equilibrio infinito, esos 1500 genes se pueden expresar a favor o en contra. Pensemos que de nosotros depende cómo, si tenemos aparentemente alguna enfermedad genética, se puede activar o no de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo. Esto es significativo. Esto nos hace volver a ese centro donde existe a su vez la máxima velocidad, pero a su vez la máxima quietud. Esto suena muy paradójico. Y digo, tiene la máxima velocidad porque en medio de la turbulencia de cada sístole, nosotros estamos bombeando esa sangre por nuestro cuerpo, pero también en el momento de la diástole, nosotros hacemos ese instante de máxima quietud donde nos aprestamos a recibir, pero para luego dar generosamente. Cuando no damos generosamente es cuando empieza a alterarse ese equilibrio perfecto del que estamos hablando, y por eso necesitamos de esos 2 movimientos, del recibir y del dar generosamente. Si nosotros atrapáramos todo eso que recibimos, simplemente esto se va a infartar, no va a permitir que circule de manera adecuada, y entonces vamos a alterar por completo todo nuestro funcionamiento, empezando inclusive por nuestro sistema inmunitario. No es al azar que el corazón, a través de cada movimiento de percusión, esté tocando allá el timo, como diciéndole, en vez de por mi culpa, le está diciendo, así como dicen Tola y Maruja, oítes, querido timo, móvete pues, que es que necesito
necesitamos defender a toda esta gente de tantos bichos que hay allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese timo es el que nos permite reconocernos, pero nos tenemos que reconocer desde el amor, desde el amor. Vuelvo y le repito porque me están preguntando que en qué consiste este curso del escáner de ti mismo. El escáner de ti mismo es un evento que vamos a realizar el 25 y 30 de julio, 6 y 30 de la tarde, vía streaming, y vamos a empezar a darnos cuenta cómo uno puede medir cómo está su cuerpo físico, cómo están sus emociones, cómo está el mundo de sus ideas y cómo está su energía vital en el cuerpo. Entonces, con herramientas sencillas vamos a poder decir, bueno, ¿dónde estamos bloqueados? En ese primer centro, en ese segundo centro, en todo lo que hemos hablado en tantos de estos lives, pero sobre todo cómo poner en marcha con herramientas muy sencillas una manera de volver a eso que nosotros necesitamos, a esa armonía que estamos buscando. Y eso hace entonces que los campos electromagnéticos humanos nos estén generando una información que podemos detectar perfectamente. Campos electromagnéticos que son tan importantes que incluso pueden modificar los campos electromagnéticos de la Tierra. Así que por eso es que yo les digo, no se pierdan el escáner de ti mismo. Inscríbanse en la bio aquí en mis historias, en las historias también está el link, está en este teléfono que está fijado allí, ustedes pueden inscribirse y realmente empezamos a encontrar que ocurren cosas muy bonitas. Pero volvamos a esto. Imagínense que estos 170 y pico de corazones en este momento se conectan de una manera armónica. ¿Qué ocurre? Que empieza a haber una cosa fundamental que nos está faltando mucho, que es lo que se llama la coherencia social. Es decir, que de nosotros también depende que la sociedad funcione como una única unidad y que no tengamos que seguir experimentando esto de las polaridades tan extremas que estamos viviendo. Nosotros podemos ser artífices de la construcción de una coherencia social infinitamente mayor, y si entendiéramos esto sabríamos que en verdad no tiene sentido que nos hagamos daño, porque si yo te estoy haciendo daño, me estoy haciendo daño a mí mismo. Si estoy emitiendo una crítica, esa crítica se me está devolviendo en mi interior porque me siento amargado, me siento aburrido. Si en cambio exalto tus cualidades y me alegro con tus éxitos, pues ese mismo éxito va a ser el mío, y por eso vamos a tener que empezar a entender que es el momento de liberar esa oxitocina, donde encontremos la capacidad de sociabilizarnos, de recuperar la confianza, la generosidad, los vínculos. Por supuesto, vamos a lograr cambios a nivel físico y entonces vamos a bajar, por ejemplo, las cifras de presión arterial, porque empieza a bajarse una sustancia que se llama la vasopresina y empieza a actuar el óxido nítrico del que les hablaba ahora, que dilata las venitas y las arterias, y entonces va a facilitar que la presión se normalice. Pero también, increíblemente, esa oxitocina que se libera en un momento determinado nos va a ayudar a que cicatricemos muy bien, no solamente físicamente, sino que cicatrizamos los dolores que hay en el alma, las cuestiones que están viviéndose desde el interior y que no han podido permitirnos la fecundidad que deberíamos tener en el mundo de las ideas para poder entonces realmente empezar a activarnos. Ojo a esto, cuando liberamos suficiente oxitocina, también baja ese cortisol y estamos facilitando que nosotros, a través de este motor tan espectacular que es nuestro corazón, volvamos a la salud y la energía. De eso estamos hablando, Maleja. Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón, si lo queremos ver de esta manera, es como el órgano de la verdad. Y desde ya les voy a dar una pista. Alguien puede detectar que alguien está mintiendo o no cuando, por ejemplo, a través del detector de mentiras le hacen una pregunta muy comprometedora y no se atreve a responderla de la manera adecuada, y muchas veces eso se ve reflejado en una taquicardia, pero no solamente en una taquicardia, sino en variaciones muy específicas de esos latidos que se van a mostrar de esta forma. Entonces, en ese momento, cuando se está viviendo una emoción como esta, se envía información al lóbulo frontal y ese lóbulo frontal empieza a entender que empiezan a ocurrir cosas que a su vez nos van a llevar a que tomemos las mejores decisiones, ¿sí? Una cosa que también es muy importante es que recordemos que si el corazón atesora la mente, deberíamos permitir que cada palabra que expresemos sea alimentada primero en ese corazón, que la palabra sea
de verdad portadora de lo que hay en nuestro corazón, que haya música en nuestro interior. Esa música es fundamental, que no nos muramos con la música sin expresarla, que haya integridad y que haya reciprocidad, que haya humildad, que haya sencillez, que haya mucha compasión, algo de lo que estamos adoleciendo tanto en este momento, y por eso es tan importante. Cuando eso lo logramos, entonces ese fuego transmutador del corazón, esa alquimia que ocurre en nuestro corazón por el fuego que está representado allí en el corazón, nos lleva a aceptar la sombra y la imperfección, y nos damos cuenta de que es perfectamente posible corregir esas cosas, porque vinimos a eso, a ser eternos aprendices. Pero también nos permite, cuando se enciende ese fuego del corazón, encontrarnos con una cosa fundamental, que es el mundo de las corazonadas, ¿sí? Y esas corazonadas son asonadas al corazón, o son las hadas del corazón, si ustedes lo prefieren de esa manera, y son las que nos permiten entender que de verdad nosotros estamos viviendo en un mundo en el que estamos condenados a ser felices. ¿Aceptan esa condena o no? Ahí les dejo esa inquietud. Bueno, yo no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, y la resolvemos rápidamente, pero les recuerdo que este live queda colgado también en el Instagram TV y queda también colgado en nuestro canal de YouTube. Los invito a que compartan cada vez más esta información. Yo me pongo muy feliz cuando sé que esto le puede llegar a tanta gente, porque es posible que esto que hemos hablado hoy, así como en la sala de la casa, nos permita que a alguien que en un momento específico esté necesitando ese bálsamo del consejo o de un conocimiento específico, qué rico que le llegue en ese momento, y de verdad que podamos nosotros compartir también con generosidad el conocimiento, y a lo mejor cambiemos la expectativa que alguien tiene frente a lo que le está sucediendo. Por aquí Cándida nos dice: tengo una sugerencia. Cuéntanos a ver cuál es esa sugerencia, Cándida, por Dios. Ave María, bienvenida sea, siempre y cuando sea desde la construcción. Bueno, entonces, pensemos en esto. A ver, yo esta pregunta: cuando un bebé nace mal del corazón, ¿qué podemos hacer aparte de los medicamentos? Esto me parece muy especial esta pregunta, porque es cierto, ese corazoncito no solamente es el órgano que bombea, sino que es el centro energético de esa conciencia mayor que está radicada en esta evolución de la humanidad, y por eso la intervención que se hace quirúrgicamente o a través de unos medicamentos nos ayudan a corregir la bomba, pero más allá de eso es lo que esa bomba implica desde el punto de vista energético. Pensemos en esto, pensemos en ser felices, pensemos en que en verdad nosotros podemos avanzar con mucha certeza y podemos permitir que otros se contagien de esas verdades. Por eso ya lo dijeron en aquella cultura: el corazón es el órgano de la verdad. Bueno, yo creo que nos vamos despidiendo para no saturarlos, porque me gusta dejar ganitas y no más bien dejar saturación, y pensemos en que cada uno de nosotros puede ser multiplicador de una información como estas. Así que cada que lo hagamos y sintamos y experimentemos la satisfacción de un conocimiento que les puede llegar a otros en el momento más preciso, realmente allí es cuando vamos a encontrar la verdadera plenitud que estamos buscando, y vamos a comprender en verdad lo que es el ser vicio, el vicio de ser, el poner el amor en movimiento, que es la capacidad de entregarnos. Alexa, qué rico saludarte, qué bueno verte por aquí, y qué maravilla que nos sigamos encontrando. Bueno, les dejo esa tareita: compartan, sean felices, es una orden médica, así que pensemos en esto. Chao, chao.